Estaremos en Zaragoza, en el Pabellón Puente, sobre el río Ebro, y visitaremos el Mobility City, el primer museo sobre el futuro de la movilidad. Y como el futuro se construye con pasado y presente, hablaremos con alguien que tiene pasado, presente y futuro en la movilidad Racing aragonesa. Hablaremos con Juan Carlos Alejandre. Siempre se ha dicho que el automovilismo Racing tiene 4 patas: el deportista, el organizador del deporte, el técnico que lo regula y el aficionado que lo presencia. Las 4 patas son necesariamente obligatorias para que el automovilismo no se caiga. En nuestra constante de conocer y aprender de aquellos que más saben, hemos tenido la suerte de hablar con alguien que reúne 2 de las 4 patas. Hoy queremos conocer a una de las personas más identificadas y carismáticas del automovilismo aragonés. Un zaragozano llamado Carlos, popularmente Carlos el comisario del turbante. No ha ganado ningún campeonato, ni ha dirigido equipos, ni ha dirigido pilotos, pero ha ganado lo más importante, el aprecio y el cariño de todos ellos, deportistas, organizadores y técnicos, porque siempre ha estado ahí para poner sus 2 manos y su inteligencia al servicio de los demás y de este deporte nuestro. Un altruismo que desgraciadamente no es muy común. Gracias, Carlos. Gracias por venir y por darnos este tiempo. Vale, pues vamos a ello. Vamos a ello. En general, el ser humano sueña con la Luna y con Marte. Y como todo ser humano, Carlos tuvo, tiene y tendrá sus sueños. Algunos se cumplió, otros se cumplen día a día, como iremos viendo. Marte, la conquista de un sueño para la humanidad. Y para el niño Carlos, que también tenía sueños, los coches y el automovilismo, ¿ya era un sueño? Yo creo que sí. Yo creo que cuando ya empecé a andar y empecé a tomar conciencia de lo que era el automovilismo, pues yo creo que sí, porque siempre he estado rodeado, siempre para Reyes he pedido cosas de coches, de motos y tal. O sea, yo creo que de muy joven ya me entró la locura esta del motor. ¿Tu primer coche de carreras fue un Hané? No sé si fue un Hané, marca Hané o yo qué sé, pero recuerdo más un triciclo que tenía, o sea, de cuando yo era un crío, un triciclo. Nos ha dicho un pajarito que tu primer coche, para aquello del Dakar, los camiones y tal, ya fue un camión, pero un camión de bomberos. Cuéntanoslo, anda. Hombre, esa es una información de investigación. Sí, recuerdo un año que para Reyes pedí un camión de bomberos. Un camión de bomberos que para mi altura era enorme. Bueno, pues esa noche yo me lo quería meter a la cama. Y claro, y ahí hubo un tira y afloja con mi madre, que mi madre hasta el final se cabreó, me lo quitó, pero vamos, es verdad, fue un camión de bomberos enorme, que le tenía mucho cariño y me lo metí a la cama. Al final me lo dejó meterme a la cama y luego me lo quitaron, claro. Conseguir ese sueño del camión te llevó, supongo, a sueños más grandes. ¿Soñabas cuando soñabas con el automóvil, siendo niño, te veías conduciéndolo, corriendo con él o...? Mi primer experiencia a la hora de conducir un coche de carreras fue con un Scalextric. Lo que ocurre es que luego, conforme vas creciendo, evidentemente el Scalextric se queda corto, ¿no? Y fue cuando empecé ya con cierta edad, y ya empecé a ver. A ver, nosotros tuvimos la suerte de que en nuestra casa, en Aragón, en Zaragoza, nació la Baja España en Aragón. Y ya desde que casi que nació yo ya íbamos con unos amigos y bueno, pues a verla por los caminos y tal. Yo creo que fue, o sea, el pie a meterme más en este mundo de tal. Conducir, nunca he podido conducir un coche porque no he tenido dinero, con lo cual al no tener dinero dije, pues qué manera de estar más introducido en las carreras. Pues me hice comisario oficial de la Federación Aragonesa y de la Nacional, y a partir de ahí, bueno, pues ya he estado dentro de ese mundo. ¿Y esos sueños te llevaron a estos hechos? Carlos, los sueños se hacen realidad. Por fin tuviste coche de verdad. ¿Cuál? Bueno, mi primer coche, hace muchos años, fue un Renault Gordini. ¿Y de conducirlo a meterte en el mundo de las carreras?
de la mano de alguien. ¿De quién? Yo recuerdo un año cuando terminó la baja, recuerdo que nada más terminó una baja, dije, joder, yo me quiero meter en este lío. Y fui, no recuerdo en qué dirección era, pero fui al club zaragozano que organizaba junto con la federación a decir, oye, que yo quiero meterme aquí en este mundillo y tal. Y dice, pero acaba de terminar la baja. Digo, bueno, pues para el año que viene. Y a partir de ahí ya, en el 98, ya nos guiamos con eso. Decides colaborar, optas por las organizaciones y obtienes tu primera licencia de oficial. ¿Cuándo fue tu primera licencia de oficial? Pues mi primera licencia de oficial, o una de dos, o fue ya en el mismo 98 o en el 2000. Por ahí quiero recordar. Si no recuerdo mal, fue ya en el 2000 cuando ya teníamos las licencias de comisarios de ruta. Y con esa licencia de comisario de en ruta, digamos que vi la posibilidad de que en un control de paso, que a la vez era control de paso y refueling, que ahora ya nos hace todo eso, y entonces, o sea, hablé con la organización y dije, oye, yo quiero estar en un control de paso, que era donde se sellaba antiguamente, y a la vez el refueling. Y dice, bueno, pues si consigues un equipo para poder estar, para hacerlo bien, porque requiere por lo menos 3 en el control de paso y otros 3 o 4 en el dedo, y dice, pues no hay ningún problema. Y lo conseguí. Conseguí un equipo y ahí fue, digamos, la primera o las primeras carreras que hice así con cierta responsabilidad. me ha dicho otro pajarito, yo tengo mucho siempre, que has sido copy. Es decir, eso de que es solo voluntario ha sido copy. Bueno, sí, he sido copiloto en la última carrera del Nacional, que ha sido en Cuenca. A ver, yo creo que este mundo del motor, o sea, yo empecé con muchos sueños y con mucha ilusión y bueno, después de 20 y tantos años, o sea, van llegando cosas que no me lo esperaba, ¿no? Yo tengo que agradecer, evidentemente, por muchos disgustos que haya tenido o discusiones y tal, que el mundo del motor me ha dado la oportunidad de conocer a muchas personas dentro de este mundo, desde pilotos, copilotos, manager, asistencias, o sea, de todo. Y bueno, y ha habido una asociación que se llama Step by Step, que es la de Parabaja. Desde el 2014 hubo para esta, digamos, a través de la Federación Española, bueno, pues consiguieron de que se le hiciera, digamos, una categoría para ellos, ¿vale? Y yo llevo desde el año 2014, que era cuando empezaron, colaborando con ellos y los coloco y tal. Entonces, o sea, evidentemente me volqué con ellos, ¿no? Bueno, pues, digamos, una forma a través de la presidenta de esta fundación, que es Natalia, me ofrecieron de que en la última carrera, que era Cuenca, que sí podía ejercer de copiloto para uno de ellos, ¿no? Bueno, lo primero me sentó así un poco porque ya hacía yo años que no cogía un rutómetro, porque sí, yo con promotores he organizado el rutómetro de la baja y sé interpretarlo y tal, pero hacía muchos años. Bueno, el caso es que dije que sí y fue una experiencia increíble. Quizás sea una de las pocas cosas que me faltaban en este mundo del motor. Además, llevabas casco puesto, estabas en el asiento del copy y tenías delante o un señor o un cuadro luminoso marcando los segundos que faltaban. Sí. ¿Cómo estaban tus piernas? Bueno, las piernas, como las tenía sujetas, andaba bien, pero mi cabeza y los brazos andaban muy nervioso. Porque es que además, claro, yo he leído el libro de ruta con un terratril manual, o sea, y ahora es todo electrónico y tal, ¿no? Y me confundí en mirar una hora que no era y casi me meto un minuto antes. Menos mal que está, bueno, pues que digamos que en esta categoría te dan un poquito de margen, ¿no? Y entonces el comisario que estaba allí dice, oye, pero fíjate bien. Digo, ostras, es verdad, digo, no, dame el carnet de ruta. En fin, esa fue una anécdota que, bueno, eso ya aprendí de que tenía que mirar a ese reloj, no al otro. Y estos hechos nos llevan a su terreno, el off-road y la baja, donde su labor siempre ha estado vinculada a la seguridad, aunque ha sido un safety a pie.
En el 99 aparece tu famoso turbante azul en un puesto de la Baja. La primera vez, y yo me las he visto casi todas, nunca había visto nadie aragonés y encima maño que en vez de cachipún usara un turbante. ¿De dónde ha salido el turbante? ¿Por qué? Bueno, yo antes de liarme con la Baja ya había bajado a Marruecos. Y claro, en Marruecos yo veía que a los marroquíes iban con el ejército todos tapados y coño, digo, pues esto tendrá alguna razón. Ahora, la razón fue que yo en ese viaje de Marruecos terminé quemado, con poco pelo que tenía ya, la calva toda quemada y tal, ¿no? Entonces ya al año siguiente, ya el segundo año que empecé en Navaja, dije, ya no me voy a quemar más. Me pongo el turbante como si estuviera en Marruecos y así lo hice. Y a partir de ahí, siempre que voy a alguna carrera, sea cual sea. ¿Has estado en el Dakar? No, no. O sea, quizás sería otro sueño más, que aunque solo fuera que cumplir de estar allí. Y bueno, igual que se hizo el de ser copy. También puede ser, Tengo una foto tuya en las arenas de Marruecos con un Patrol 6 cilindros turbodiesel, pero no hay pie de foto. Entonces, ¿qué hacías en Marruecos con un Patrol V6? A ver, yo el primer todoterreno que tuve fue el Patrol 6 cilindros en línea turbodiesel, era en línea. Y bueno, pues yo sabía, como todos los aficionados al todoterreno, Marruecos lo tenía siempre dentro. Pues hay que bajar del centro y tal, ¿no? Hay que bajar Marruecos, que eso es una pasada, que tal, que la orientación, que no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, cuando hubo la oportunidad, pues ahí estábamos. Entonces bajé, si no recuerdo mal, me parece que bajé 3 veces, o dos, bueno, no recuerdo muy bien, 2 o 3 veces, y bueno, pues una experiencia más. Pero bueno, bajé por la pasión que uno siente por el tema del todo. Ahora, con la experiencia que tienes desde el año 98, desde aquel Carlos que era el del turbante, que estaba echando una mano sin saber muy bien por dónde le venían los tiros, al de ahora, ¿qué funciones ocupas ahora? Bueno, ahora la verdad se ha dicho que, o sea, no tiene nada que ver con la pasión que uno empieza cuando empecé yo en el 98 ahora sin ser profesional, porque no estoy en nómina de ningún organizador ni de Octagon ni nada de esto, casi estoy haciendo como profesional, porque lo que llevo es llevo toda la asistencia de Teruel, lo que es la asistencia de trabajo, coloco tanto a motos, camiones y coches en su hueco, que no hay hueco, y tengo la responsabilidad de que todo en ese pequeño sitio que tenemos de Lindópolis, porque se ha quedado pequeño, meter todo. Y es una responsabilidad bastante grande, porque yo ya empiezo un mes antes a llamar a pilotos, copilotos, a asistencias, para ver cuántos van a venir, porque es una asistencia que, como cuando hay sitio no te hace falta, digamos, nada. Esta asistencia requiere un trabajo previo, porque si no sería un desastre. Claro. Y eso, bueno, pues cada vez me cuesta más. La Baja ha ido cambiando de escenario desde aquel 83 que ideó François Vincent. La Baja Montes Blancos estuvo en los Negros, en Zaragoza, en Teruel, y tú te has ido moviendo con ella. Como organización, ¿qué recorrido te gusta más? Hombre, a mí, como dureza, que los pilotos que terminaban, aunque estaban hechos juegos, tenían una cara de satisfacción enorme, incluso los pilotos oficiales. Yo, si no recuerdo mal, en un año vi a Eli Batanen salir del coche y derrumbarse. Tendrás miles de anécdotas de la Baja. Porfa, cuéntanos una, la más gorda, si quieres. Pues mira, te voy a contar una de un despiste que yo creo que fue, hay muchas, tengo muchas, pero fue una, durante un par de años o 3, se combinó parte del tramo de la Baja con el rally de tierra de Zaragoza, de los turismos, ¿vale? Y yo ya estaba en el puesto, era control de paso, donde sellábamos antiguamente, que sacaba el copiloto el carnet de ruta y le sellabas, que a veces le sellabas en la mano y se oía ¡ah!, porque le dabas 6 basazos, en fin. Y el refueling y asistencia. Y bueno, empiezan a llegar las asistencias, lógicamente las asistencias de todoterreno
pues venían con furgonetas grandes, algún camión se veía de vez en cuando, y tal. Y viene una furgoneta pequeñita y me dice, oye, que yo soy de la asistencia, ¿dónde me pongo? Y yo, bueno, pues ponte aquí, que esta furgoneta pequeñita, ponte aquí. Y va pasando las horas, y pasa las motos, los coches de todo terreno, lo que es propio de la baja, y me dice, hombre, oye, pero ¿cuándo van a venir los coches? Digo, pues si llevan 2 horas viniendo. Y dice, ¿cómo? Dice, pero entonces a mí me vino a la cabeza y digo, ¿tú de qué asistencia eres? Hombre, de los del rally de un Ibiza, ¿no? Y digo, vamos a ver, esto es el refueli número 2, pero de la Baja Aragón. Tú lo tienes en otro sitio. Digo, mira, a estas alturas, haz lo que quieras, pero a estas alturas yo te voy a dar lo que yo haría. Yo recogería todo y bueno, y en mi casa me iría a casa. Porque si vas a meta y el piloto ha tenido algún problema, se te va a comer por los pies. Digo, ahora si ha ganado, te lo perdonará. Digo, pero vamos, o sea, haz lo que quieras, o sea, pero yo solo haría o marcharme a casa o rezar que no haya tenido ningún problema. Muchas preguntas que se quedan para la próxima vez. Hemos de despedirnos de Carlos. El tiempo se nos ha escapado de las manos. Tener a Carlos en el Mobility de Zaragoza ha sido como uno de esos sueños de los que hablábamos al principio. Y como no podía ser menos en un buen aficionado, nos invitó a visitar su pequeño museo y su fábrica de ilusiones. Un hombre como él, dado a los demás, no ha dudado en invitarnos a conocer su escondite secreto, su fábrica de los sueños. Y vamos a verlo, venir. No solo haces los coches de carreras que de algunos amigos, sino que además les haces el diagrama completo. ¿En qué escala trabajas? Procuro hacer escala 1.43. En alguna ocasión, pero solo el vehículo, lo he llegado a hacer en escala 1.32. Tengo que decir que los diagramas los hago prácticamente con material reciclado. O sea, con lo cual, contribuyo a sostener el mundo. Y una pregunta personal, ya que estamos en tu fábrica de sueños, ¿cuántas horas le dedicas a un coche desde que lo obtienes hasta que se lo regalas a alguien? A ver, horas muchas. Lo que ocurre que siempre tengo 3 o 4 proyectos por hacer. Entonces voy intercalando, o sea, desmonto los 4 o los 5 que tengo que hacer y ahora pinto y mientras se seca hago otra cosa y tal. Entonces, como voy cambiando de modelo, bueno, pues se hace un poco más ameno, pero horas muchas. Las 2 y las 3 de la mañana, es decir, tengo que terminar este coche hoy y son las 3 de la mañana y ya lo termino. O sea, que horas muchas. No te sabría decir. En el año 2019 tienes un problema de pulmón y entras en las listas de espera. Tus movimientos en las carreras se ralentizan. Has de ir menos a ellas. ¿Cómo llevaste a alejarte de la primera línea activa? A ver, a mí me vino muy bien el tener la afición que tengo de hacer miniaturas a escala 1.43. Eso tenía una forma de evadir, digamos, el estar en casa encerrado sin hacer nada. ¿Qué se siente cuando te dicen que necesitas un trasplante? Bueno, más que nada, sentí cuando me dijeron lo que era un trasplante de pulmón. Me acojoné cuando el médico me cita y me dice, te voy a explicar lo que es un trasplante de pulmón. O sea, tienes que tener muy claro lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Sí, ¿vale? Porque un pajarito me ha dicho que te echaron la bronca médica porque había fotos tuyas en las carreras con el paquete de oxígeno. Sí. En una baja, con tierra y polvo. Sí, es que sí. Normalmente cuando termino la baja que actúo, el médico de aquí de Zaragoza, que ya se lo sabe, me manda analítica y tal. Y en una de esas ocasiones salió la analítica muy baja.
Entonces me echó la bulla, el médico, estuve una semana ingresado y me dijo, a partir de ahora, dice, yo no te voy a decir, evidentemente, que vayas a las carreras o que no vayas, es tu vida. Le he pasado primeramente en la familia, evidentemente la familia es muy importante, pero luego tengo otra familia Racing, que eso ha sido importantísimo también. Y bueno, una mañana que yo estaba en UCI, o sea, en la sala de recuperación, me llama mi hija, me pone un WhatsApp, dice, mira a ver si contestas que entre los grupos que está, donde estoy yo está mi hija también, ¿vale? Claro. Me dice, igual tienes 600 mensajes, como que ha salido bien la operación, que ánimo y tal. Entonces, o sea, eso es otra familia mía, o sea, la familia Racing, importantísima. Además, hay un hecho curioso, y es que hubo una campaña, yo lo vi porque vi fotos, había unas pegatinas que estabas tú de perfil con tu turbante azul. ¿De dónde sale una campaña de esas? Porque salió sí. En todo el mundo. Sí, sí. La leyenda era, respira hondo y sigue, te esperamos. Eso, te esperamos. Pues eso salió de Alberto Martínez, piloto aragonés, sí. Que corre tanto en tierra como en asfalto. Campeón de Aragón de Rallys del año pasado. Exacto. Y se le ocurrió con la fotografía mía del perfil del Facebook, que estoy, además se ve, en esa fotografía se ve el oxígeno que llevaba, y bueno, pues hizo la pegatina esta, ¿no? Bueno, hizo la pegatina, tuvo tanto éxito, con decirte que Alberto Herrero, de Burgos, con el camión, puso una pegatina en su camión y apareció en el Dakar. O sea que mi pegatina del careto mío apareció en un camión de Alberto Herrero en el Dakar. Casi todos los que te conocemos tu pasión por las 4 ruedas. Sabemos que te vuelcas en ellas, pero hay un aspecto que pocos conocemos, las 2 ruedas. Y además pequeñas. Tienes una historia con el caballo negro Epic Race. ¿Qué es eso? Sí, a ver, esto sale, la idea sale de José Luis Espinosa y bueno, y corría la baja. Ha corrido varias veces la baja y ha corrido varias veces, no, un par de veces solo el Dakar. Y entonces se le ocurrió, es muy aficionado a la bicicleta, y me llamó, me dice, oye Carlos, tengo esta idea. O sea, me gustaría hacer una carrera de mountain bike, de bicicleta de montaña, de 3 etapas. Habría una especie de prólogo el viernes y luego sábado y domingo 2 etapas más, ¿no? Dijo, bueno, pues ahora que has colaborado en esto, quiero que vengas. De comisario no, porque no tengo yo licencia, y lo que pasa es que solo fui un año. Fue un año porque encima fui con oxígeno. Todavía no estaba operado y fue con oxígeno. Ahora se cortó en la pandemia y bueno, espero que algún día se pueda retomar porque no me importaría combinar la bicicleta con los coches. Y ahora sí, la despedida se produce y nos emplazamos en la primera carrera de la temporada que está por comenzar.